Mi nombre es Fátima Rosales Amador, soy estudiante de la Universidad Benito Juárez en la licenciatura de estomatología. Principales áreas de aplicación de epidemiología. Enfoque en epidemiología. Epidemiología descriptiva, epidemiología de observación analítica y epidemiología experimental. ¿Qué es epidemiología? Es la ciencia que estudia las epidemias, es decir, es la ciencia que estudia el fenómeno de la propagación de las enfermedades que afectan a las sociedades de manera expansiva con el marco de un ciclo de tiempo. La palabra tiene un origen epidemiológico que significa sobre, demo, que significa pueblo, y logos, que significa estudio. En concreto, la epidemiología investiga la distribución de los problemas de la salud entre la población, los factores que pueden ser determinantes y el estado del fenómeno identificado. ¿Qué es epidemiología descriptiva? Bueno, es aquella que estudia la distribución de la salud y la enfermedad en relación a ciertas características de las personas afectadas, como es edad, sexo, raza, entre otras, en tiempo que fueron afectadas y del lugar que se vivan. ¿Qué es distribución y frecuencia del proceso? Salud, enfermedad, muerte. En tiempo es cuando ocurre y a la velocidad que ocurren los eventos. El lugar o espacio son características el suelo, clima, altitud. En personas es sexo, edad, grupo étnico, entre otras. Los elementos de la hipótesis de la epidemiología es definición de las unidades de investigación, sujeto u objeto de investigación, definición de las variables, características del sujeto de investigación, definición de la variable independiente o causa, definición de la variable dependiente o efecto y definición de las variables confusoras. Epidemiología analítica. Estudia los posibles factores causales que determinan la distribución de las enfermedades y tratan de interpretarlos. Epidemiología experimental. Realiza estudios en animales en laboratorios y en poblaciones humanas. Medición de la enfermedad. Bueno, es el estudio de la frecuencia de la enfermedad, la mortalidad de sus reacciones con diversas características de los individuos en un medio. Constituye en la base común como las diferentes aplicaciones de la epidemiología. Las variables de la epidemiología son personas, tiempo y lugar. Variables epidemiológicas. En personas hay tipo biológicos, en variables socioculturales y económicas, en variables relacionadas con conciencia y conducta. En variables epidemiológicas es variable en tiempo, lugar, cambios clínicos, cambios estacionales, entre otros. Variables de tiempo y lugar, pues es a nivel mundial, zonas de tierra, países, departamentos, entre otros. Conocer la frecuencia de la enfermedad permite los servicios de la salud, organiza los servicios en salud para la atención de los enfermos, establece prioridades de atención de acuerdo a la ocurrencia de la enfermedad, observa con atención los casos y qué impacto tiene entre la población, conoce la frecuencia de la enfermedad, permite a los servicios de salud comparar la importancia relativa de las enfermedades, comparar la importancia de la enfermedad entre comunidades distintas. La medición de la enfermedad, frecuencia de la enfermedad y la mortalidad es que las medidas de la frecuencia de la enfermedad deben ser independientes del tamaño de la población. Esto consigue reaccionando el número de casos de enfermedad que surgen en una población o en un número de individuos de esta misma. La medición de la enfermedad es el cálculo de las medidas de frecuencia de enfermedad que dependen de la estimación correcta del número de personas que se están considerando. Lo ideal es que estas cifras incluyan solo a las personas potencialmente susceptibles de padecer la enfermedad del estudio. La medición de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad es el número de casos de la
de la misma en una población o en un momento dado. La medición de la enfermedad en incidencia es de una enfermedad en el número de casos nuevos que se producen durante un periodo determinado en una población específica. Medición de la enfermedad, tasas de mortalidad, incidencia y prevalencia. Estas pueden referirse y calcularse con base en toda la población de un país o departamento determinado. Medición de la enfermedad. Puede además calcularse para grupos específicos, personas y también grupos de enfermedades específicas. Medición de la enfermedad. La parte de la población que es susceptible de una enfermedad se denomina población expuesta al riesgo, como por ejemplo los accidentes de labores que afectan a las personas que trabajan. Medición de la enfermedad. Tasa. La tasa es que se calcula dividiendo los casos por el número correspondiente de las personas de la población expuesta al riesgo. La mitad del periodo está expuesta por casos nuevos. Medición de la enfermedad. Tasa de prevalencia. Es el número de personas de la enfermedad en una población que incluye casos nuevos o existentes. Medición de la enfermedad. Diabetes tiene una alta prevalencia y una baja incidencia. En un resfriado común tiene una alta incidencia y una baja prevalencia. En la tasa de prevalencia, factores que incluyen son la duración de la enfermedad. Si una enfermedad dura poco tiempo, su tasa de prevalencia es menor. Factores que influyen, pues el número de casos nuevos. Si son muchas personas que contraen la enfermedad, su tasa de prevalencia será mayor. La medición de la enfermedad. Tasa de incidencia. Se refiere al número de casos nuevos de una enfermedad que se presentan en una población en un tiempo determinado, generalmente un año. Tasa de incidencia. Número de personas que contraen la enfermedad en un periodo o lugar determinado. La tasa de ataque. La tasa de ataque es una incidencia que se utiliza cuando ocurre un número elevado de casos de periodo en un corto tiempo. Se expresa como un porcentaje. La tasa de ataque es la probabilidad de que una persona sea expuesta a un factor de riesgo y desarrolle la enfermedad.